Mi bienvenida a quienes os acercáis a esta conversación sobre el camino de la interioridad, de lo invisible que se oculta detrás de todo lo visible. Y os preguntaréis, ¿por qué he escogido como título principal de esta conversación y encuentro la espiral de la alianza y como subtítulo en misión de interioridad? No hace mucho, las hermanas agustinas misioneras me pidieron una conversación sobre el tema misioneras de la interioridad. Y a mí me parece que este tema es importante no solo para ellas, sino también para todos nosotros. ¿Qué puede significar entrar en una misión de interioridad? ¿Qué puede significar el hecho de que los misioneros, las misioneras, entremos en un proceso de misión de interioridad? La respuesta sencilla sería esta. La alianza, en primer lugar, es un movimiento incesante, un lenguaje perpetuo que intenta mantener todo, absolutamente todo, interconectado. La interioridad, por otra parte, nos dice que el dinamismo de la alianza es invisible, que está dentro de todo lo que existe. Alianza es la relación que Dios mantiene con su creación, con la humanidad, con nosotros mismos, y al mismo tiempo la relación que nos pone a cada uno de nosotros en relación con los demás seres humanos, con la creación y con Dios. La alianza está al servicio de la interconexión global. Todo está interconectado. Allí donde hay desconexión, división, enfrentamiento, la alianza se rompe. Propio de la alianza es generar relaciones cósmicas, interhumanas, relaciones con todos nosotros, con nuestro ser más profundo, con Dios. Pues bien, las relaciones que la alianza establece están siempre en creciente movimiento. Su tendencia es lograr el sueño de integrarlo todo, sin excluir absolutamente nada ni a nadie. Y este movimiento tiene su origen en Dios creador, en su palabra, en su espíritu. Nuestro Dios Trinidad nos busca para establecer relaciones de amor con nosotros y desde nosotros con toda su creación. El movimiento de la alianza es en espiral y no solo un movimiento continuo. Todo en la alianza parece repetirse, pero siempre en un nivel superior, en tendencia hacia lo alto, hacia una misteriosa cumbre. La alianza es un movimiento invisible que solo se detecta en sus efectos visibles. La alianza es la interioridad de todo lo exterior, interconectado. Es la invisibilidad que late tras todo lo visible y exterior. En misión de interioridad significa que para ser misioneros o misioneras de la interioridad necesitamos conocer y experimentar cómo funciona la espiral de la alianza, cómo integrarnos vitalmente en ese misterioso dinamismo que recorre todo lo existente. Las tradiciones religiosas, no solo la cristiana, nos dicen que el camino espiritual tiene tres grandes fases: la purificación, la iluminación y la unión. El místico medieval maestro Eckhart distinguía en la vida espiritual cuatro caminos complementarios e interconectados, y los ha actualizado en nuestro propio tiempo el teólogo dominico Matthew Fox en su famosa obra La bendición original. Y estos caminos son la vía positiva, la vía negativa, la vía creativa y la vía transformadora, como aspectos de un solo prisma o piezas de una sinfonía compleja. En esta conferencia presento el camino espiritual como un camino en espiral,
en espiral de alianza, un complejo movimiento hacia arriba en el cual lo cíclico y lo lineal se conjugan. Y estas etapas son: primera etapa, en camino, la iluminación, la vía positiva. La segunda etapa, aprendizaje del seguimiento, la vía negativa u oscura. La tercera etapa, pasar por la puerta estrecha, la vía de la cruz. Y cuarta etapa, en el camino de la paz, la vía de la creatividad y la transformación. Hablaré de la interioridad como camino, como aventura, como movimiento en espiral. Reflexionaremos ahora sobre nuestro camino interior hacia el todo, en conexión con la interioridad del mundo, del cosmos. Recorramos, pues, cada una de las 4 etapas de una vida en espiral de alianza. La primera etapa de la espiral de la alianza es en camino, la iluminación, la vía positiva. Para caminar necesitamos ser encaminados. Para ver necesitamos ser iluminados. Esta primera etapa se refiere a aquellos momentos en que Dios se nos acerca, se hace presente, nos muestra el camino, irradia su luz y su amor sobre nosotros. Y cuando Dios viene, nos encamina hacia el camino que ignoramos. Al entrar en la vida consagrada, se nos entregan unas constituciones o unos decretos capitulares en los cuales, al parecer, se nos muestra el camino que hemos de seguir. Sin embargo, la vida interior espiritual se inicia cuando uno queda situado en el camino. Pero se trata de un camino que ignoramos. Es el camino en espiral a cuyas etapas acabo de referirme. Hay momentos en la vida en que vivimos errantes y perdidos. No tenemos morada, nos movemos en un viaje hacia ninguna parte. En la vida consagrada tenemos ciertamente una morada física, la casa, el convento. Tenemos un ritmo de vida, a veces demasiado repetitivo. Pero aún así podemos vivir errantes y perdidos, fuera del camino de la interioridad y de la creciente alianza. Sin camino vivimos errantes. Y esa fue la experiencia de Adán y Eva expulsados del paraíso. Esa fue la experiencia de Caín después de asesinar a su hermano Abel. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel errante durante 40 años por el desierto, cuando podrían haber recorrido ese mismo trayecto en unos meses. También el profeta Miqueas dijo: «He visto a todo Israel vagando por las montañas como ovejas sin pastor. Estos no tienen dueño». Y el profeta Isaías constató: «Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país». También Jesús contempló al pueblo como ovejas errantes, sin pastor, como ovejas perdidas. Hay quienes han renunciado a la aventura del seguimiento y se conforman con una ruta, o peor, con la rutina del siempre se ha hecho así, y una progresiva parálisis espiritual. Quien camina sin meta es un judío errante, una oveja sin pastor, un religioso o religiosa que está perdido. Nuestro Dios busca a los perdidos, a las personas errantes, también el buen pastor. Nuestro Dios abre un camino en el desierto, un camino en el mar, como decía el profeta Isaías. Guiaré a los ciegos por caminos que ignoran, los haré caminar por senderos desconocidos, ante ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo torcido en recto. Estas cosas les haré y no los abandonaré. Nuestro Dios vendrá a recogernos, porque aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo.
Jesús es nuestro buen pastor, y el Salmo 4 exclama: ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? El camino que Dios nos ofrece es un camino hacia la dicha, es el camino que nos lleva a la dicha de las bienaventuranzas. El gran teólogo Karl Rahner habló del cristiano del siglo XXI en los siguientes términos: o será un místico una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano, porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente religioso generalizado previos a la experiencia y decisión personales. Y ahora la pregunta ineludible es: ¿esto que Karl Rahner anunció, místicos del siglo XXI, está acaeciendo entre nosotros, quienes pertenecemos a la vida consagrada? Según esto nos preguntamos: ¿qué quiere decir hoy ser misioneros o misioneras de interioridad? ¿Se trata únicamente de entrar en nosotros mismos, o lo que llamamos introspección, subjetivismo, psicologismo? ¿Y qué es la interioridad? No sólo aquello que hay dentro de mí o dentro de cada ser humano, sino la interioridad que existe en todo el universo, en toda la creación, y la descubrimos a partir de aquello que confesamos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible y lo invisible. Este artículo de fe nos habla de un mundo creado que es invisible, o dicho de otra manera, hay una creación visible, pero también hay una creación invisible, interior. A esta no tenemos acceso a través de nuestros 5 sentidos, ni el tacto, ni el gusto, ni el olfato, ni el oído. Es una realidad existente, pero inaccesible a nuestros sentidos. Así lo confesamos. Creo en lo invisible, es decir, creo en lo inaccesible, o lo que sería lo mismo, creo en la interioridad. El apóstol Tomás representó a mucha gente que, como él dice, si no lo veo, no lo creo. Jesús, sin embargo, proclamó dichosos a quienes sin ver creyeron, es decir, creer para ver. La fe nos abre la puerta a lo inaccesible, a aquello que nuestros sentidos no alcanzan, a la interioridad. Hay un mundo invisible que constituye la interioridad del cosmos, del universo, del ser humano. Los que creen ven mucho más que quienes no creen. El mundo invisible nos pertenece. Hay en él relaciones, experiencias, contactos, medicinas, deleites que desde afuera, es decir, desde la vida exterior, nunca podremos descubrir. San Agustín encontró en su interioridad una belleza siempre antigua y siempre nueva que nunca había sospechado ni descubierto. La contemplación es la visión de la interioridad, de lo invisible. Es ver sin ver. En la contemplación trascendemos las imágenes, los conceptos. Conocer sin conocer. El arte nos acerca a la contemplación a través de símbolos. Se entra en la contemplación muriendo para vivir. Somos pregunta. En la contemplación Dios se nos hace respuesta. Los artistas entran en lo invisible e inaudible e intangible. Imágenes y sinfonías que nadie antes había contemplado o escuchado nos traen desde el mundo de lo invisible, inaudible e intangible. La contemplación no se confunde con el pensamiento o la mera introspección dentro de nosotros mismos. La contemplación es descubrir cómo Dios trabaja en lo más remoto de cada persona, de la sociedad, del cosmos. La contemplación no es sólo ni principalmente reflexión, paz, satisfacción. Es más bien despertar porque Dios nos llama. La teóloga benedictina Joan Chittister nos dice que la interioridad pertenece a la esencia de la contemplación.
Para ello hemos de construirnos un espacio interior. Hemos de pasear en la oscuridad con el Dios que nos habita y nos lleva más allá de nosotros mismos. Entrar en nosotros, descubrir las razones que nos mueven, los sentimientos que nos bloquean, los deseos que nos distraen, los venenos que nos infectan. Todo ello nos conduce a la claridad, a la luz que es Dios. La iluminación acontece en todos los inicios vocacionales. Son aquellos momentos en los que una vocación se inicia, momentos de iluminación como Moisés, cuando movido por la curiosidad se acercó al monte de Dios, se desvió de su camino y quedó deslumbrado por una luz extraña e inquietante, la zarza ardiente. O cuando el ciego de Jericó, inquieto, cuando Jesús pasó a su lado, pidió luz, y Jesús se la concedió en la visión. A partir de ese momento, dando un salto, comenzó el camino del seguimiento. O Pablo en el camino de Damasco, ofuscado por una luz fortísima que le cegó, emprendió el nuevo camino de la interioridad. La iluminación está en el origen de las grandes o pequeñas conversiones que nos suceden no sólo una vez, sino varias veces en nuestra vida. Se inicia el camino espiritual cuando reconocemos al Dios que nos revela y descubrimos que nuestra identidad está escondida con Cristo en Dios, y sólo cuando Cristo se manifiesta, ella también se manifestará. La revelación de Dios acontece en la creación y en sus procesos evolutivos, y en la humanidad y en su historia, en cada uno de nosotros y en nuestros propios avatares. Dios nos revela su gloria, y como decía San Ireneo, Gloria Dei vivens homo, la gloria de Dios es que el ser humano viva. La gloria de Dios es que el ser humano viva, y añadimos también nosotros que la creación viva, que la vida acontezca entre nosotros en todas sus modalidades. En esta primera etapa, el Espíritu se derrama en nosotros como don de temor de Dios. La cercanía y presencia del Dios infinito podría producir en nosotros una reacción de terror, de miedo. El Espíritu, sin embargo, actúa, concede el don de temor de Dios. Cuando María se encontró con Dios a través del ángel Gabriel, ella sintió en sí misma una gran turbación. Ese es el temor de Dios. No es miedo, sino estremecimiento ante lo infinito, ante aquel que ha mirado nuestra pequeñez y va a quedarse con nosotros. El don de temor de Dios nos hace sentirnos pobres de espíritu, pero al mismo tiempo conscientes de que para Dios nada hay imposible. El centro del alma no es un lugar material ni una región de nuestro cuerpo. Es nuestra interioridad conectada con toda la interioridad del universo, aquel espacio en el que nos encontramos con Dios. No se llega al centro del alma a través sólo de técnicas de relajación, sino cuando Dios hace de nuestra alma su morada. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Edith Stein decía que el centro del alma es Dios. Es tan importante el corazón, centro del alma, que según la tradición monástica hay que vigilar y guardar sus puertas. Se trata de discernir si aquello que llama a la puerta es o no es el Espíritu de Dios. Dios es el principal vigía de nuestro corazón, porque no duerme ni reposa el guardián de Israel. Estamos habitados por su presencia. Vigilamos para que nada nos distraiga de ella, para que nada nos separe de la relación con el Dios presente en el corazón. Y por eso la oración surge como hospitalidad, como acogida a aquel que desea poner su morada, su tienda en nosotros. La oración necesita un ecosistema que favorezca su continuidad. Orar en todo tiempo no consiste en una tensión intelectual y psicológica permanente. Es la pureza del corazón y la vigilancia la que nos hace disponibles
ante Dios en cualquier circunstancia, ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, servir en la presencia, como decimos en la plegaria eucarística segunda. Y se aprende a orar orando. No es cuestión de método, sino de paciencia. El tiempo dedicado a la oración, aunque parezca infructuoso, es tiempo entregado a Dios y por eso es muy valioso. Todo puede acontecer en él, grandes consuelos, tentaciones, deseos y sequedades. Lo importante es la fidelidad a este tiempo entregado. Solo Dios puede evaluar cuánto vale la oración. El fruto de la oración se muestra la mayoría de las veces fuera de ella misma, en una mayor atención a las cosas, a las personas, en un gesto de caridad, en un acto de paciencia, en la práctica más fácil de las virtudes, en una pasión por el todo. El Dios escondido nos envía al Espíritu Santo que se derrama en nosotros como don de inteligencia. La inteligencia proviene de dos términos latinos, intus y legere, es decir, la capacidad de leer intus, lo interior, lo íntimo, lo inaccesible, la capacidad de ver la luz y comprender la luz inmensa que nos ofusca y sobrepasa. El don de inteligencia alimenta y mantiene nuestra fe, porque la razón y sus razonamientos la pone en serio peligro. Cuando el corazón se mantiene puro, porque vigilamos sus puertas, entonces el don de inteligencia actúa para que podamos ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón deja pasar la luz divina para acogerla en uno mismo. Dios se entrega a quienes lo aman y la mente comienza a ver lo que nunca se imaginó. Es el don de la inteligencia. La vía de la iluminación es también la vía positiva. Es la fase del camino que nos hace saborear la belleza y la profundidad de toda la creación, de la humanidad y de sus relatos e historias, y también de todo lo que acontece en nuestros corazones. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Toda la creación se hace oír de nuevo en nosotros, en nuestra capacidad contemplativa, y uno admirado solo puede exclamar: hiciste todas tus obras con sabiduría. Y concluimos esta primera etapa, en camino, la iluminación, la vía positiva, con frases escogidas de diversos testigos de la vía positiva. Reflexionemos ahora sobre la segunda etapa de la espiral de la alianza, que titulo Aprendizaje del seguimiento, la vía negativa y oscura. La iluminación, la primera etapa de la espiral de la alianza, requiere una respuesta. Pero esta no es fácil sin un lento aprendizaje. Aprender a vivir con Dios, habituarse a estar con Jesús y seguirlo en el camino, y a ser dirigidos por las mociones del Espíritu. Este es el momento de la ascesis, tanto activa como pasiva, y el momento en el que el Espíritu se derrama con sus dones espléndidos, de ciencia y de consejo. La iluminación nos
necesitamos después quitar los frenos que nos impiden seguir el camino mostrado y entrar en un lento aprendizaje. Entramos en una zona oscura, donde nuestro ego se confronta con el todo y descubre su pequeñez. La experiencia del todo nos lleva también a la experiencia de nuestra nada, de la nada. La experiencia del vacío nos hace salir hacia la experiencia del todo. Y aquí se descubre no sólo al Dios de la luz, sino también al Dios de la oscuridad. El Dios de la luz y el Dios de la oscuridad son el mismo Dios. Los sarmientos han de ser podados para que produzcan mucho fruto. Esto fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. El deseo es frenado a través de una larga espera. Así queda purificado el corazón antes de que la promesa deseada nos sea concedida. Esto le ocurrió a Abraham con relación al hijo de la promesa, también al pueblo de Israel, cuando fue purificado a lo largo de la espera de 40 años en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida. Y asimismo, quienes seguimos a Jesús, hemos de pasar por la etapa del aprendizaje y de la purificación. El tiempo del aprendizaje es el tiempo de la ascética, ejercitación, ¿qué significa? Ascética. Es el tiempo de la disciplina, palabra que deriva de discípulo, discipulina, disciplina. Las pruebas ascéticas tienen como objetivo liberar el amor. El amor es un don divino que nos es concedido, pero este don queda atrapado en nuestro ego concupiscente, egocéntrico, posesivo. Se esfuerza por conseguir a Dios y arrogarse a sí mismo el mérito. Los sarmientos han de ser podados para que produzcan mucho fruto. Esto fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. También el deseo, nuestros deseos, han de ser frenados a través de una larga espera. Así queda purificado el corazón antes de que la promesa deseada nos sea concedida. Y esto le ocurrió a Abraham con relación al hijo de la promesa, también al pueblo de Israel, cuando fue purificado a lo largo de la espera de 40 años en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida. Asimismo, quienes seguimos a Jesús, hemos de pasar por la etapa del aprendizaje y de la purificación. El tiempo de aprendizaje es el tiempo de la ascética, de la ejercitación, de la disciplina, palabra que viene de discípulo, discipulina, disciplina. Las pruebas ascéticas tienen como objetivo liberar el amor. El amor es un don divino que nos es concedido, pero este don queda atrapado en nuestro ego concupiscente, egocéntrico, posesivo. Se esfuerza por conseguir a Dios y arrogarse a sí mismo el mérito. Con mucha sabiduría nos pidió Jesús que se niegue a sí mismo quien quiera seguirlo. Nuestro ego quiere salvarse a sí mismo, no acepta fácilmente la gracia, y si la acepta es para apropiarse de ella. Nuestro ego tiende a ser posesivo, ambicioso, envidioso, iracundo, insaciable, lujurioso, cerrado a toda transformación o perezoso. Los pecados capitales son energías de amor, pero que se han pervertido o bien por defecto o bien por exceso. ¿Cómo aprender, por tanto, el arte de transformar nuestras energías que se han deformado? Existe un arte de transformar las energías deformadas. Los padres del desierto lo experimentaron. Casiano encontró las señales de esta división. Son las enfermedades del alma, las pasiones, los pecados capitales, y su curación debe ser planteada no únicamente en un nivel psicológico o moral, sino auténticamente espiritual, es decir,
que el Espíritu Santo es el único que expulsa de nosotros los malos espíritus. Una pasión fuerte sólo se supera con otra más fuerte, que es aquella que el Espíritu Santo concede. ¿Cómo liberar el verdadero yo? ¿Cómo liberarnos de la falsa imagen de nosotros mismos que nos esclaviza y deforma? Los padres y madres del monacato primitivo acompañaban con sabiduría a los jóvenes en esta etapa ascética de su espiritualidad. Hay que estar muy atentos para saber armonizar el ejercicio ascético con la experiencia de la gracia del Espíritu y hacer del primero una humilde colaboración con el Espíritu. En la espiral de la alianza no estamos solos, aunque en la fase ascética no disponemos aún de la luz necesaria para descubrir la presencia y la acción de nuestro Dios. En la fase ascética distinguimos dos momentos, el activo y el pasivo. En la ascesis activa luchamos contra nuestras adicciones, repetimos acciones contrarias a ellas para adquirir actitudes y hábitos liberadores. Los buenos hábitos nos dan seguridad, firmeza. El hábito no es rutina, sino penetración progresiva y metódica a través de la repetición de un dinamismo que nos embellece, nos agracia y nos vuelve más amables. Algo así como la belleza del repetitivo bolero de Ravel. En la ascesis pasiva dejamos todo el protagonismo a Dios, a Jesús, a su Espíritu. Entramos en la noche y mientras tanto Dios nos va modelando. Repetimos el hágase tu voluntad y aparecen en nosotros como por encanto nuevos hábitos, nuevas actitudes, una nueva entrega. Dejamos a Dios ser Dios en nosotros. Tras la noche de nuestros sentidos se dilata nuestro corazón y se apresta a encontrar el tesoro prometido. Ese gran tesoro es Jesús mismo. Así se le presentó Jesús al joven rico cuando le pidió que lo dejara todo y después le dijo: ven y sígueme. En la etapa segunda, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos concede el don de ciencia y el don de discernimiento o consejo. A través del don de ciencia, el Espíritu nos enseña cómo relacionarnos con Dios y con nuestro mundo sin caer en la idolatría y sin relacionarnos con un Dios sin mundo, sin encarnación. El don de ciencia nos regala un nuevo y más alto nivel de conciencia. Nos vemos envueltos en el medio divino tan bella y profundamente descrito por Teilhard de Chardin. Nos permite introducirnos en la aventurada espiral de la alianza. El don de ciencia nos ayuda a situar la creación en su justo lugar y a integrarla en nuestra interioridad y a experimentar la dimensión ecológica de nuestra espiritualidad. Necesitamos también el don de consejo o discernimiento. Decía Abba Antonio que hay gente que ha machacado su cuerpo con la ascesis, pero por falta de discernimiento se han alejado de Dios. El discernimiento lleva a distinguir lo que en nosotros es bueno y también es malo, y no es fácil hacerlo. Nuestra realidad interior es compleja. Se avanza en el discernimiento cuando se avanza en el amor. Para realizar ese discernimiento necesario, para seguir a Jesús por el camino adecuado, el Espíritu nos concede el don de consejo. El mismo Espíritu es nuestro consejero. Y este don de consejo es como una moción interior que el Espíritu Santo actúa en nosotros para ayudarnos a discernir el camino que hemos de seguir y nos concede también la decisión necesaria para hacerlo. El samaritano de la parábola se dejó conducir por este don que lo transformó en un hombre compasivo, que no se dejó llevar ni por la ley ni por los prejuicios como el sacerdote y el levita.
Esta segunda etapa nos ha hecho comprender que la imperfección es la que más nos une y hace que seamos un organismo social cuyas partes se ocupan ayudándose unas a otras, porque son la debilidad, la oscuridad, las necesidades compartidas, aquellas que extraen de un grupo sus dones y sus poderes de sanación. La espiral de la alianza, en cambio, no se cierra en este momento. Tras la purificación ascética, tras la noche, se encuentra con la puerta estrecha. Es la tercera fase. Quienes ya han pasado por la vía oscura, la vía negativa, se convierten para nosotros en testigos y nos impulsan a caminar y seguir hacia adelante, a pesar de la dificultad que nos presenta esta segunda fase, esta segunda etapa de la espiral de la alianza. Aquí tenemos algunas de sus frases. Y ahora nos encontramos ya en la tercera etapa, que he titulado Pasar por la puerta estrecha, la vía de la cruz. Tras la purificación y en estrecha conexión con ella, la alianza pasa por la prueba de la puerta estrecha. Es la fase del combate espiritual, del cargar con la cruz de Jesús y seguirlo y acompañarlo en sus tentaciones. Ordinariamente se omite esta fase del camino espiritual. De la purificación se pasa a la fase de la iluminación o de la unión. Sin embargo, en la espiral de la alianza hay una fase cruciforme, ineludible. No tiene que ver únicamente con nuestra interioridad, sino también con nuestra relación con el mundo exterior, con la sociedad, la comunidad humana, con la naturaleza. Es la etapa del combate espiritual y apocalíptico contra las fuerzas del mal que se quieren apoderar de nosotros. Jesús hubo de confrontarse y luchar contra el mundo diabólico. ¿Cómo interpretarlo? Ni de manera excesivamente materialista, ni tampoco espiritualista. En nuestra vida nos enfrentamos en no pocas ocasiones al espíritu del mal. Jesús lo llamaba el maligno. El mal existe, no es una imaginación nuestra, pero es siempre un misterio que nunca podremos entender ni descifrar. El autor de la carta a los Efesios nos alerta al respecto. Por lo demás, reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos con la armadura de Dios, para que podáis resistir las insidias del diablo, porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Por eso, poneos la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y tras vencer en todo, permanezcáis firmes. La mayor tentación del mal siempre tiene que ver con la idolatría y la negación de la alianza con Dios. También Jesús fue tentado por el maligno, al estilo del pueblo de Israel. Con la fuerza del Espíritu y la palabra, Jesús derrotó el mal y se convirtió en un segundo Adán vencedor. Cuando llega el momento de la tentación, de la prueba, el Espíritu no nos abandona, está a nuestro lado, nos concede el don de la fortaleza.
Jacob, antes de reconciliarse con su hermano Esaú, luchó durante toda la noche con un personaje misterioso. A través de esa lucha quedó fortalecido para el reencuentro con su hermano y para reconciliarse con él. Dice el libro del Génesis que en aquel momento salía el sol y que Esaú le dijo: «He visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios». Se necesita fortaleza en la lucha para después recibir la bendición. El Espíritu no nos abandona. Los discípulos de Jesús tuvieron fortaleza cuando perseveraron con Él en sus tentaciones. Con esa fortaleza, acompañada de oración y ayuno, podían expulsar demonios, siguiendo al Cordero inmolado y resucitado. Podían vencer el dragón y las bestias apocalípticas. Pedro era muy débil cuando se atrevió a prometer que daría su vida por Jesús. El resultado lo sabemos, lo negó 3 veces. Pero tras la resurrección recibió el Espíritu, y cuando Jesús junto al lago le preguntó: «Pedro, ¿me amas?», él pudo responder: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». El don de fortaleza le había sido dado a Pedro para perseverar en el amor. La fortaleza nos permite amar como Dios nos ama. Es una fuerza incomparable con la que ninguna otra se puede igualar. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Jesús les habla a sus seguidores de la cruz de su pasión y muerte, pero también de la cruz de la resurrección, cuando es elevado y atrae a todos hacia sí, la victoria definitiva sobre el mal. El discípulo debe aprender de su maestro a llevar la cruz y negarse a sí mismo. Esto significa pasar por la puerta estrecha que lleva desde el Calvario a la resurrección. Pasar por la puerta estrecha puede ser referido a muchas circunstancias por las que nosotros atravesamos a lo largo de la vida. La puerta estrecha de un destino, de una enfermedad, de una decepción, de una crisis, de una traición, hasta la puerta estrecha de nuestra misma muerte. Pedro también encontró la puerta estrecha cuando en el atrio de la casa del sumo sacerdote le preguntaron si era uno de los seguidores de Jesús. Él no tuvo fuerza para atravesar esa puerta y negó a Jesús. Pasa por la puerta estrecha, sin embargo, quien se niega a sí mismo, quien renuncia a su seguridad personal. Pablo sí pasó por la puerta estrecha, cuando dijo: «Estoy crucificado con Cristo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí». La cercanía a la cruz de Jesús, al cargar con la propia cruz, y el camino de negación del propio ego son posibles únicamente gracias a la acción del Espíritu Santo, que es, en persona, nuestra santificación. Entre los dones del Espíritu es el don de piedad el que actúa en este momento. La piedad consiste en mantener una relación justa hacia Dios, filial con relación al Abba, fraterna con relación a Jesús, ungida y dócil con relación al Espíritu. La piedad consiste en mantener una relación justa también hacia la humanidad, fraterna, inclusiva, liberadora. La piedad consiste también en una relación justa hacia la naturaleza, ecológica, venerativa, y también hacia nosotros mismos, acogedora, no tóxica, como templos del Espíritu. La purificación de las pasiones y la unificación de la vida necesitan de la práctica de la virtud de la justicia, que es una virtud austera. El don de piedad sostiene este esfuerzo de rectitud del alma e integridad espiritual para practicar esta ascesis en la dulzura y de modo pacificado. Dios actúa para unificar nuestro ser en profundidad. La unidad más profunda se expresa en el Salmo 85, cuando dice: «Amor y verdad se encuentran, justicia y paz se abrazan».
La división en el corazón disocia el amor de la verdad, la justicia y la paz. El don de piedad nos sitúa en la justa relación con Dios, una espiritualidad de confianza filial y de adoración, en la justa relación con los demás, en la justa relación con la naturaleza, en la justa relación con nosotros mismos. María pasó por la puerta estrecha de la cruz. Siguió a su Hijo hasta el final. La imagen de la fortaleza está unida también a la imagen de la piedad, que ha quedado bellísimamente expresada en la Pietà de Miguel Ángel y en otras obras de arte pictóricas y esculturales. Señor, ten piedad de nosotros. Concédenos el don de tu piedad y de tu dulzura. Os presento aquí 4 frases de testigos de la vía de la cruz. En ellas podemos ver una serie de invitaciones a pasar por la puerta estrecha sabiendo que por la cruz se llega a la luz. La cuarta etapa la he titulado En el camino de la paz por la vía de la creatividad y la transformación. El final de las etapas de la vida interior, de la vida espiritual, es la unión con Dios. La espiral de la alianza culmina en el matrimonio místico que hoy podemos entender en nuevas claves. No es un encuentro únicamente entre Dios y el alma, como se decía antiguamente, sino un encuentro de amor con el todo. La alianza sin fronteras, la experiencia de que Dios es todo en todos. El final de las etapas de la vida interior, espiritual, es la unión con Dios. La espiral de la alianza culmina en el matrimonio místico que hoy podemos entender en nuevas claves. No es un encuentro únicamente entre Dios y el alma, como se decía en otros tiempos, sino un encuentro de amor con el todo, la alianza sin fronteras, la experiencia de que Dios es todo en todos. Por esto, quien ha llegado a este ámbito, a este momento, se convierte en un agente de la divinidad cuando se entra en el camino de la paz. Quien ha perseverado en la espiral de la alianza llega a la gran transformación que vuelve al ser humano agente de la divinidad. En esta etapa final, Dios no solo acompaña, sino que establece su morada en su aliado, en su aliada. Y así lo canta la esposa del Cantar de los Cantares. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Esta es la situación reflejada por Pablo cuando él exclamaba, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. A esta etapa se refiere también el ardiente deseo de toda la Iglesia, esposa de Cristo, colmada del agua viva del Espíritu que aparece al final de la Escritura en el libro del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, Maránata. Esta es la etapa del matrimonio espiritual entre Dios y todo su universo a través de cada una de las personas. Este es el matrimonio espiritual que tanto sorprendía a los grandes místicos y que de forma tan sublime expresó San Juan de la Cruz en su poema En una noche oscura. Oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada.
A Santa Teresa de Jesús no le resultaba fácil describir lo que acontece en esta etapa de la unión en la alianza. Ella la compara a una nube de gran majestad acá en esta tierra, que se derrama sobre el huerto del alma y lo empapa, pero al mismo tiempo recoge los vapores de la tierra, del alma, y la levanta toda ella, y sube la nube al cielo, y llévala consigo, y comiénzala a mostrar cosas del reino que le tiene aparejado. El espíritu humano es elevado y unido al amor de Dios. Dios extasía al ser humano en su cuerpo y en su espíritu. Todo se concentra en Dios. Deshácese toda la persona para ponerse más en mí. Ya no es ella la que vive, sino yo. Comenzóme a hablar el Señor y díjome que no me fatigase. Mostrándome gran amor, me decía muchas veces, ya eres mía y yo soy tuyo. Este sometimiento a Dios le da a la persona un gran señorío. Ya no se enreda en nada, ni en la honra, ni en el dinero, ni en los placeres. Se desprende de la farsa de la vida, pero por otra parte siente la necesidad de implicarse a tope en la vida. La última etapa de la espiral de la alianza se caracteriza por la quietud, por el sosiego, por la paz. A ella conduce el camino espiritual, la espiral de la alianza. El pecado produce en nosotros una situación de desequilibrio, de guerra e inquietud interior, de angustia abismal. Al llegar al culmen de la espiral en la vida espiritual, el Espíritu nos introduce en los caminos de la paz. La paz de Dios afecta al espíritu y también al cuerpo. Zacarías cantó en su Benedictus la utopía del pueblo de Dios cuando exclamó: «Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para guiarnos por el camino de la paz». El primer deseo que Jesús resucitado mostró a sus discípulos y a sus discípulas fue paz, shalom. No era un mero saludo protocolario, sino un regalo divino eficaz, transformador. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta fase de la vida espiritual, el Espíritu Santo se derrama en el creyente como sabiduría. Toda es ciencia trascendiendo. La persona sabia es aquella que ve y gusta la realidad con los ojos y el paladar de Dios. Ha llegado al discernimiento total. Es agraciada con el instinto divino que emerge de la unión de voluntades por el amor. El don de sabiduría dilata el amor, lo vuelve más ardiente, más dinámico, más fecundo, más inteligente. Jesús resucitado es poder y sabiduría de Dios. Quien está unido a Él participa de esa sabiduría, de ese poder, aunque el cuerpo se encuentre enfermo o en estado de ancianidad o incluso en estado terminal. La sabiduría y la paz van de la mano. Por eso la bienaventuranza de los pacíficos, que serán llamados hijos de Dios, es la expresión de la sabiduría. La paz emerge de la contemplación de un mundo diferente en el mundo de Dios, de la memoria del futuro que define la fe. La paz se anticipa para quien ha recibido el don de la sabiduría. Es esperanza cierta de que el mundo será restaurado según su vocación primera. La paz, fruto de la sabiduría, contiene en sí misma todos los dones del Espíritu Santo. La luz de Dios se proyecta sobre cada uno de nosotros. Estamos viendo la verdad de Dios y la vanidad del mundo. Todo es nada y menos que nada lo que acaba y no contenta a Dios. En esta etapa de la vida espiritual,
paz y sosiego no se oponen al dinamismo de la misión. No es el momento de la jubilación espiritual, sino de una presencia misionera mucho más intensa. La mística incrusta en la realidad el misterio que la transforma. Por eso, San Antonio Abad, Santa Teresa de Jesús, fueron en su etapa mística un hombre y una mujer de una extraordinaria influencia en la sociedad. Quedaron transformados en auténticos agentes del Espíritu Santo. Con poco realizaron mucho. Como decía Santa Teresa, en esta fase Marta y María están muy unidas y la persona mística se siente investida de funciones de profeta, como un vocero de Dios, como María Magdalena y como Pablo. Aparece una nueva actitud de servicio a las personas. Comienza el alma a repartir fruta y no le hace falta así. Comienza a dar muestras del alma que guarda los tesoros del cielo y a tener deseos de repartirlos con otros y suplicar a Dios que no sea ella sola rica. Comienza a aprovechar a los prójimos casi sin entenderlo. Nos dice Teresa de Jesús en el libro de su vida. La fase más mística se identifica así con una implicación misionera impresionante. Le nacieron alas para bien volar, sigue diciendo Teresa de Jesús. Fue el momento en que ella se convirtió en fundadora de monasterios. Ella estaba convencida de que esa era la voluntad de Dios y que por lo tanto era obra de Dios, el culmen de la espiral de la alianza aquí en la tierra. Dios endereza lo torcido. El maravilloso protagonismo de Dios espanta a Teresa. Siempre entiende, lo hacía el Señor. En la cumbre de la espiral de la alianza, el Creador de la primera creación nos invita ahora a compartir con Él la segunda creación. Desea ser creador, pero en nosotros y con nosotros. Y así lo han expresado grandes pensadoras y pensadores, como Dorothy Day. El Dios creador nos hizo a su imagen y semejanza, por eso Dios crea creadores. O también el gran pensador y teólogo del Renacimiento Juan Escoto. El creador es autor de todas las artes que son verdaderamente artes. O el maestro Eckhart. Una imagen recibe inmediatamente su ser de aquello de lo cual es imagen. Es un ser con ello y es el mismo ser. En la fase última de la espiral de la alianza coincide el principio y el fin, la creación original y la resurrección o la nueva creación, la vía creativa y la vía transformativa. Jesús es el punto alfa y el punto omega. El Espíritu hace nuevas todas las cosas. El camino espiritual produce en nosotros una gran belleza que le devuelve la belleza al mundo. La vía creativa aboca a la vía transformativa. La creatividad se convierte en compasión, y la compasión es el amor que interconecta todo. La compasión es la pasión por el todo. Y es así como el Abba, como el Dios creador y el Dios de la resurrección, es glorificado, y la gloria de Dios invade todo. Y como conclusión, una referencia al libro del Apocalipsis, al último libro de la Escritura.
A quienes les es concedido entrar en la espiral de la alianza, les está reservada una bienaventuranza. Bienaventurados, felices, los invitados a la fiesta de bodas del Cordero. Se ha seguido a Jesús, el Cordero inmolado. Se ha seguido a Jesús en su luz y también en la sombra de su sacrificio y de su cruz. Y entonces el ser humano que acompaña a Jesús a través de todo este camino llega al final, con la fuerza y los dones del Espíritu Santo, a entrar dentro de la gran fiesta de la alianza, que el Apocalipsis expresa con la terminología de las bodas del Cordero, cuando Jesús, el Señor resucitado, entra en alianza con el cosmos, con toda la humanidad, con toda la historia, donde todos pues disfrutaremos de la presencia de un Dios que ya nunca nos va a dejar, en esa morada misteriosa que llamamos el cielo nuevo, la tierra nueva. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol, del jardín del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure y que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo.